Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente nos volvemos a ver acá en Conversaciones Pandémicas con Ventilador desde las regiones. Mi nombre es Richard Andrade, director de Poder y Liderazgo.cl, y como en cada emisión me acompaña, como siempre, Gabriel Carvajal. Gabriel, ¿cómo estás? Tanto tiempo sin vernos, amigo mío. Tanto Una tiempo, un hora, par de por horas, suerte. oye. Así es. Exacto. Me pillaste todavía copiando los enlaces, oye. Eh, Perdón. Bien, pues aquí contento que podamos seguir conversando con distintas personalidades de la política, del mundo social, de todas las áreas, y analizar lo que está pasando en nuestro país, principalmente con el tema de esta pandemia, lo que ha significado el tema de la AFP, que lo analizamos bastante extendido hoy día en la tarde en un programa especial que realizamos, que tuvimos la oportunidad de conversar con distintos diputados y además un ex candidato presidencial. Eh, Ahora vamos a continuar con lo que es el horario tradicional del programa y tenemos dos tremendos invitados que me gustaría que partieras tú presentando y de ahí a continuación, caso que se logre conectar la diputada que tenemos invitado, que no lo ha conseguido porque está en este rato en el campo, donde hay una señal deficitaria. Si no, vamos a mantener la conversación con el otro invitado. Así que dele no a Exacto, don Richard. Yo voy a tratar de exacto, copiar a Gabriel. un enlace. Es parte de los riesgos de Internet y más cuando hoy día estamos teniendo una sobrecarga de conexiones. Bueno, hoy día vamos a tocar un tema en conversaciones pandémicas que tiene que ver con las distintas regiones, la realidad de las regiones. Y antes de entrar de lleno a eso, resaltarles que esto corresponde a un esfuerzo periodístico de diversos medios que impulsan, por cierto, Poder y Liderazgo.cl y BTV.cl, pero que se suman a esta transmisión conjunta desde Arica y Parinacota con la red norte del Conquistador, Iquique, Antofagasta, Calama y norteonline.cl en la ciudad de Iquique, también una plataforma online. Por otra parte, tenemos a Holbert TV de Atacama, desde De la Copiapó. región de Atacama, Copiapó, ¿cierto? Vallenar. Exacto, de Copiapó, específicamente BTV que está en Coquimbo, tenemos a Gran Valparaíso, ahí en la región de Valparaíso, Poder y Liderazgo en O'Higgins y finalmente País Lobo en Osorno. Poco a poco vamos creciendo en este esfuerzo periodístico que buscamos relevar la voz de las regiones con distintos invitados, con actores locales, con líderes de opinión, con tomadores de decisiones, para ir poniendo acento en aquellos temas que muchas veces, como bien lo dices tú, Gabriel, los grandes medios no los tocan. Entonces, hoy día vamos a hablar de un tema que está presente permanentemente en la agenda noticiosa y para eso tenemos dos invitados. Primero, uno que es Diego Ancalao Gavilán, presidente de la Fundación del Instituto de Desarrollo y Liderazgo Indígena, un gran amigo por lo demás, columnista de Poder y Liderazgo, y que constantemente está poniendo una temática sobre la mesa y el tema de hoy tiene que ver, que es este, coronavirus, pueblo mapuche y el abandono permanente. Y por otra parte nos acompañará, si es que logra conectarse, la diputada Emilia Nullao, diputada socialista por la región de los lagos. Dicho esto, le damos la bienvenida a Diego. Diego, buenas tardes, ¿cómo estás? Y antes que Hola sigamos, Richard, Diego, tienes sí, que bajarle un volumen a las dos cosas, porque está con computador y celular, porque se nos estamos acoplando. estoy solamente con el celular. Tenemos una copia por ahí. Ya, quizás que, ya, pero démosle nomás. Ya, Intentemos. démosle. Bueno, Diego, bienvenido. Buenas tardes a Conversaciones Pandémicas con Ventilador desde las regiones. Un gusto saludarte, amigo. Gusto saludarte, es mío, Richard. Muchas gracias por invitarme y los felicito por esta iniciativa. De ¿Cómo estás? hecho, Buenas tardes, Diego. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Gabriel Carvajal, nuestro co-conductor, gran amigo de muchas batallas periodísticas que hemos dado a lo largo del tiempo y hoy día nos reunimos en este ejercicio. Diego, hoy día pasó algo realmente histórico en el Congreso, específicamente en la Cámara de Diputados. Tú estás en la Araucanía en este rato. ¿Cómo Así se es. vivió, cómo se ve, cómo percibes desde tu experiencia y tus conocimientos lo que pasó hoy día con respecto al retiro de fondos provisionales desde la AFP? Bueno, un gran paso, puede ser el principio del fin de la AFP, porque siempre fueron sacrosantas, siempre se les cuidaba y nadie las tocaba, y siempre se les defendía en el fondo. Incluso el mismo expresidente Ricardo Lagos, como socialista, ayudó mucho a la AFP, incluso en contra de lo que todo el mundo pudiera pensar.
Entonces, eso se ha visto de una manera positiva, pero también dejando muy presente que este es el principio, no es una solución mucho más allá de lo que ha logrado hasta el minuto, pero es un hito político importante. Y desde ese análisis, eh, ¿qué tan complejo ves tú que avance el proyecto en el Senado? Mira, yo creo que la presión social hasta el minuto, producto de la pandemia, producto del estallido social y producto del despertar de mucha gente, hoy día el reality show político del Parlamento presiona mediante la ciudadanía a que se lleven a cabo cambios que antes se veían imposibles. Por lo tanto, yo creo que el Senado, no sé si por convicción o para parecer bien ante la crítica social y pública, van a aprobar esto. Yo creo que están ellos con el aplausómetro viendo su nivel de popularidad y cómo pueden salir mejor parados de esto, pero no más allá de eso. Diego, nosotros hemos conversado con distintas autoridades políticas a lo largo de estos 5 o 6 capítulos que llevamos, ya me perdí cuántos son, 5 o 6 capítulos que llevamos de conversaciones pandémicas, con el objeto de graficar las realidades en las distintas zonas del país. El pueblo mapuche es una realidad súper fuerte en la región de la Araucanía y en realidad desde Conce para allá, Santiago también con las comunidades urbanas, o sea, con las comunidades urbanas, por llamarlo de alguna forma. ¿Cómo se ha vivido esto? Yo asumo que hay un montón de comunidades que están en una condición de vulnerabilidad anterior a esta pandemia, anterior al 18 de octubre. ¿Cómo se está viviendo esto hoy día? ¿Cómo se está enfrentando? ¿Cómo han llegado las autoridades de gobierno? ¿Cómo los parlamentarios están representando el quehacer? Bueno, mira, te lo respondo enseguida, pero antes de eso quiero agregar algo. Con respecto al tema de la AFP, lo que llama la atención hoy día es que muchos actores políticos que fueron parte de la modificación a la AFP, que guardaron silencio por más de 25 años con respecto a la AFP, hoy día aparecen misteriosamente como unos salvadores de las aguas y que acaban de descubrir que efectivamente la AFP era un problema para las pensiones de las personas en Chile y que la AFP tiene un grupo de empresarios que se queda con la plata. Entonces, lo que llama la atención es que hoy día este grupo de políticos que son parte del problema porque fueron presidentes de partidos de la concertación y administraron todo esto que ha creado hoy día la desigualdad social y parte de la pobreza, una gran parte de la pobreza, porque la pobreza tiene que ver justamente con el bajo ingreso por familia, y los ingresos por familia son el sueldo, la transferencia directa del Estado y las pensiones. Entonces, cuando las pensiones son deficientes, hacen a la gente vivir en pobreza. Y hoy día ustedes pueden ver en el arcoíris político, desde la extrema, desde todos los lados, que actores políticos que son parte de la implementación de esta AFP, hoy día aparecen presentando proyectos como que han descubierto la piedra filosofal. Entonces, la única explicación a eso es que el estallido social ha llevado a tal manera la desnudez de la crisis de desigualdad y pobreza en Chile, que estas personas quieren mantenerse administrando el poder político, entonces se dan vuelta de carnero para tratar de hacer sintonía con el pueblo. Recién ahora. Y ahí quiero manifestar muy fuertemente este punto porque es muy similar a lo que ocurre con el pueblo mapuche. En los estallidos sociales fuertes, como aún ocurrió actualmente en Chile, muchos políticos se dan cuenta que efectivamente existe el pueblo mapuche y que hay violación a los derechos humanos y que cuando el pueblo mapuche recibe atención y apoyo de la mayoría ciudadana, entonces a ellos se les ocurre preocuparse el pueblo mapuche. Todo es en la medida de que estos actores políticos reciban un mayor nivel de aprobación, ya sea en la encuesta o ya sea en los aplausómetros. Dejo eso como un punto para finalizar la primera pregunta. Y con respecto a tu segunda pregunta, efectivamente, la crisis de la pandemia provocada por el coronavirus en el pueblo mapuche y los pueblos indígenas en general se vive muy mal, muy duro. Porque, por ejemplo,
el nivel de pobreza de la gente no indígena en Chile es de un 19,5%, Claro. pero del mundo indígena la pobreza dimensional es de un 30,2%. O sea, tenemos más de 10 puntos de diferencia de la pobreza. En los índices de desarrollo humano, el pueblo mapuche se ubica en el lugar 144 de la escala mundial. Eso es más o menos al nivel de Bangladesh, de los países más pobres del mundo. Y Chile se ubica en el lugar 39-40. Entonces, cuando hablamos que los índices de desarrollo humano están al nivel de los países más pobres del mundo, así en el pueblo mapuche, quiere decir que efectivamente hay un problema que es grave. Y ese problema grave también es político, porque la desigualdad y la pobreza en Chile es una decisión política, no es una casualidad. No es que la gente nazca en pobreza o de la segregación política y económica como el pueblo mapuche de la nada. Todo esto obedece a decisiones políticas de los que han administrado el Estado de Chile, y aquí se encuentra toda la casta política de todos los colores políticos. Y eso hay que dejarlo muy claro, porque esta es una responsabilidad que no se asume, porque hablan del Estado y se habla del gobierno, pero tanto el Estado como el gobierno tienen nombres y apellidos de políticos que muchas personas conocemos hace muchos años y que aún se mantienen ahí en la cuerda como trapecistas de la política. Entonces, se vive muy mal porque el nivel de pobreza es muy grande en el mundo mapuche, pero además porque el problema de la vivienda que se vive en el pueblo mapuche evita que se puedan cumplir las medidas básicas de protección ante este tipo de virus, porque la gente vive en el hacinamiento mayoritariamente, no tiene medidas en la cual van a guardar cuarentena, como mucha gente en Santiago dice que hay que guardar ciertas medidas y no salir de la casa, pero el problema es que las casas están en tan mal estado en un gran porcentaje que la gente no tiene dónde vivir. Entonces, cuando tú cocinas en un brasero y vives en una pieza de 3x3, ¿cuáles son las medidas que va a tener ahí en ese hacinamiento? Entonces, esa es una preocupación también fundamental y que no ha tomado ninguna responsabilidad política. Por lo tanto, esto se resuelve básicamente con políticas públicas que permitan resolver estos problemas graves que se vive en la extrema pobreza en el mundo indígena. Y ahí las soluciones son muy sencillas. Se le aumentan los impuestos a los grandes empresarios, que es el 0,1% del país. Este 0,1% del país tiene un promedio de ingresos de 100 millones de pesos, según el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo del 2017. Este 0,1% equivale al 19,5% de todo lo que el país produce, el PIB. En consecuencia, que el decil más pobre de Chile recibe 20.500 pesos. ¿Cómo hacer eso justo? ¿Cómo se va a poder enfrentar una crisis sanitaria que ha desnudado la desigualdad política de Chile de una manera tan brutal? Es porque justamente quienes están administrando el Estado y quienes están hoy día en el poder político no saben la realidad, y si es que la saben, prefieren participar en negocios personales con el mundo de los empresarios que resolver los problemas del pueblo mapuche y del pueblo de Chile en extrema pobreza. Diego, y en este escenario que tú planteas, ¿cuánto aporta en lo que tiene que ver con vías de solución para avanzar a revertir esto? La agenda descentralizadora que se está impulsando actualmente, que tenemos el próximo año una elección de gobernadores regionales, los consejos regionales tienen cierta autonomía hoy día, gracias a que, y también se logró conseguir que fueran electos vía votación popular y no a dedo como era antes por los concejales. ¿Crees tú que aporta esa agenda descentralizadora a solucionar este conflicto? ¿O esta realidad? Bueno, mira, son dos cosas. Uno es que hay problemas que son absolutamente urgentes y que necesitan una solución hoy día, como es el hacinamiento y la falta de alimentos en la producción del autoconsumo familiar, de los sectores de extrema pobreza, particularmente el mundo indígena, y que necesita además resolverlo no con mucho trámite, sino que con una transferencia de recursos directas, tanto para las familias, tanto como para el mundo de la microempresa, tanto turística como productiva y artesanal del mundo indígena. Y eso necesita soluciones que son urgentes y que son ahora. Y que deberían tener la misma velocidad que ha tenido el gobierno para ver el tema de la TAM, debería tener una velocidad aún mayor para los sectores pobres.
fundamentalmente indígenas. Y con respecto a tu pregunta, efectivamente, pero eso es una solución a largo plazo. Y efectivamente que la descentralización política, económica y administrativa son fundamentales para el desarrollo de las regiones, porque no tiene nada que ver Arica con Punta Arenas. Se necesita un nivel de descentralización, pero en estas tres áreas, no de concentración administrativa y política como se ha hecho hasta el minuto. ¿Por qué? Porque hay un principio de subsidiariedad. Y este principio de subsidiariedad es que el Estado debe resolver los problemas multidimensionales en donde se encuentran este tipo de problemas. Y por eso que la descentralización a gran nivel es importante. Pero por supuesto que la elección de gobernador no va a ser el próximo año y no resuelve los problemas urgentes. Sí que te permite proyectarte a más largo plazo en la medida, y esto es muy importante, en la medida de quienes sean electos representen a los sectores sociales y postergados de Chile. Porque el informe del 2014 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Más y Mejor Democracia para Chile, indica lo siguiente, que las desigualdades sociales y económicas de Chile son consecuencia de las desigualdades políticas en Chile. Ya. Eso quiere decir que el 2017, en el otro informe del PNUD, dice que el 75% del poder ejecutivo, ministerio y todo lo demás, pertenece a la élite, a los mismos colegios, a las mismas familias, a las mismas escuelas y a las mismas carreras de élite. 75%. El 60% del Senado pertenece a la misma familia de élite que históricamente han administrado el país. Y el 40% de la Cámara de Diputados. ¿Qué quiere decir esto? Esto está estudiado científicamente, que esos grupos de poder obedecen a las mismas familias de élite y no al mundo pobre y segregado que no llega a tomar decisiones políticas en su favor. Es decir, que todos los cambios que se hagan en Chile, si mantiene la administración en las mismas castas políticas que ha estado en estos 30 años, entonces no vamos a poder resolver los problemas reales. Porque estos problemas reales, no solamente porque nosotros lo vivamos, sino porque científicamente está comprobado que esta desigualdad política es la que crea las desigualdades sociales y económicas en Chile. ¿Y de qué forma revertimos eso? Justamente iba hacia el mismo lado, Richard, Diego. ¿Cómo se resuelve en el fondo la participación política? ¿Cómo hacemos en este caso que sean los pueblos indígenas tengan una representación? Son distintas naciones. Recién hablábamos de regionalización de regionalismo, y tú decías no es lo mismo Arica que Punta Arenas. No es lo mismo los Licarantay que los mapuches, que los Rapanui, que los Aymara. ¿Cómo buscamos la representación en los distintos ámbitos para poder otorgarle a cada una de estas minorías que hay dentro del país, donde hay minorías de minorías, además? Bueno, imagínate tú que los mapuches o los pueblos indígenas en Chile son sobre el 12%. Uh-huh. No somos tan minoría, porque de las regiones o desde los pueblos. Sí. Porque tú recién hacías esa diferencia entre los ariqueños y los de Punta Arenas, por ejemplo. No, si estamos de acuerdo. Al punto que quería ir con este ejemplo es que la más minoría es el 0,1% que maneja la economía de Chile. Uh-huh. Entonces, sí, claro. Entonces, el problema no es ser minoría en la medida que tú tengas poder. Claro. Entonces el problema del mundo pobre, del Chile pobre, y de los pueblos indígenas es que no tenemos el poder, no siendo tan minoría. No tenemos el poder económico ni el poder político y por lo tanto no podemos incidir en el epicentro del poder. Para responder tu pregunta, mira, por ejemplo, para la Asamblea Constituyente hay cupos indígenas a votar hoy día, claro. ¿Ya? Que es el 10% de esto. Pero el acuerdo entre el gobierno y la oposición ha sido de que los candidatos como asambleístas para la constituyente van a ser elegidos por distrito. Claro. Eso quiere decir que en Malleco, donde yo vivo, un presidente de una comunidad mapuche o de una junta de vecinos necesita 12.000 votos para ser electo asambleísta. Posible. Obtener 12.000 votos es imposible. ¿Por qué? Porque necesita una cantidad de recursos que no tiene. Necesitas tiempo, necesitas equipo. Es una campaña para ser electo. Bueno, ¿quiénes van a tener
el dinero para poder pagar este tipo de campaña? Los mismos partidos políticos y los parlamentarios que están en esos distritos, los cuales van a ser jefes de campaña de sus candidatos a la asamblea. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la nueva asamblea constituyente va a estar conformada por los mismos grupos de poder que han administrado la constitución al servicio de ellos hasta este minuto. Entonces, cuando tú me preguntas, ¿cómo resolvemos? Porque estamos de acuerdo que hay dos grandes problemas. Uno es la concentración máxima del poder económico en pocas personas y la concentración máxima del poder político en pocas personas. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? En este sentido es muy complejo, pero sí se debería resolver en primer lugar abriendo los espacios para que las personas electas del mundo indígena, por lo menos, sean electos solamente en el mundo indígena, con un registro electoral indígena, en la cual para ser candidatos tengan que ser de comunidad, en el sector rural me refiero yo, y tengan que representar al mundo indígena y con firma, no impuesto por los partidos políticos. Porque los pueblos originarios en Chile no tenemos partido político. Entonces, es decir, no tenemos financiamiento del Estado. Es decir, no vamos a contar con plata del Estado para pagar las campañas. O sea, es muy complejo. Hay aquellos representantes que pertenecen a los partidos, que también los hay. Sí, por supuesto lo hay, pero responden al final al partido. O sea, mira, en Nueva Zelanda, por ejemplo, está el partido de los maorí, donde se eligen los maorí, independiente que hay otro, un ejemplo. Entonces, Diego, para redondear un poquito, antes que sigas, y porque tú tocaste un tema que es central y que tiene que ver con el rol que tenemos que asumir como ciudadanos, como mapuche, como licanantay, como quechua, como aymara, respecto de nuestro interés por la cosa pública. A tu entender, ¿el pueblo originario tiene interés por la cosa pública, por sumarse al Estado de Chile? Mira, lo que pasa es que hay dos cosas. Uno, los pueblos indígenas fueron sumados por la fuerza del Estado de Chile. Partamos de esa base. Exacto, claro. Entonces, al punto que el Estado de Chile creó la nación por decreto. Y en ese decreto no tiene nada que ver con nuestras cosmovisiones. Pero sí que hay un interés de lo político, de lo público y del poder. Hay una concepción de que mientras no tengamos el poder político para incidir en la toma de decisión del Estado, no podemos resolver nuestros problemas, porque no tenemos, los mapuches no tenemos Estado y no tenemos ningún tipo de poder que permita resolver por sí solo nuestros problemas, y tampoco existe una economía de escala que nos permita autonomía económica. Por lo tanto, en términos de corto plazo, lo que nos queda es entrar a la dinámica del poder de lo que se está discutiendo en el Estado de Chile. Y de esa manera influir para resolver los problemas que tenemos nosotros. Y ahí está el otro gran problema, que en esa participación para resolver nuestros problemas es en donde no tenemos la llegada, no tenemos la cabida. El espacio. Porque la mesa de juego está armada por decirlo así, está armado al interés de los grupos privilegiados que no quieren soltar los privilegios. Entonces, lo que nos queda ahí, como mapuche o indígena en general, entonces es pactar con algún partido que te lleve, como dicen los hermanos del campo, o sea, es subirse un caballo prestado que no es tuyo, tratar de correrlo al máximo, ganar la carrera sabiendo que tú partes al final, digamos. Entonces, bueno, es un... No sé si... Es un tremendo escenario que se plantea y una realidad por lo demás. Tú recién comentaste la experiencia de Nueva Zelanda. Yo tengo la suerte de conocer un poco tu trabajo y gran parte de la gente que nos está viendo por los distintos fanpages que estamos hoy día, Norte Online, la Red Norte, El Conquistador, Holbert TV, el BTV, Poder y Liderazgo, Ramos Paraíso, País Lobo. Tengo que nombrarlo, es parte del acuerdo que tenemos, Diego. Esto es como la tele, pero con cariños cruzados. No, pero con mucho cariño a todos. Entonces, tú comentabas respecto de la experiencia de otros países. Uno cada cierto tiempo ve a parlamentarios viajar en misiones diplomáticas, conocer la experiencia de esto otro. ¿Por qué es tan difícil o qué tan lejos estamos de tener una política indígena similar a la de Nueva Zelanda o la de Canadá? En todo lo que implica política pública, desde derecho hasta el tema económico. Mira, te lo voy a
te lo voy a graficar con un ejemplo que ocurrió en Chile. Ujú. Vino la selección B de los All Blacks, de los que juegan rugby, a jugar con la selección chilena de rugby. Chile perdió 93-0. Ya. Eso es. Entonces, Yo creo que está de entonces más. yo dije, bueno, fui invitado por la embajadora a ese encuentro y la verdad que yo le estaba haciendo barra a All Black, no, Ya. porque además la selección chilena de rugby eran los cóndores y eran todos de arriba de las Condes, entonces seguramente ellos no sabían que en Chile existen pueblos hermanos de Nueva Zelanda, porque incluso los maorí a su piedra de mando que tienen ellos le llaman toki de jade. La piedra de mando se llama toki, que es una chita. Y es la misma mapuche y que también en el pueblo mapuche se llama toki. Entonces se han encontrado indicios de más de 1000 años, los cuales hubo una relación entre el mundo lafkenche y los maorí. De hecho, los indicios están ahí en la isla Mocha. Eso es para poder graficar la relación que tenemos con los pueblos. Pero mira, solamente para que ustedes se hagan una idea, el pueblo maorí tiene el 50% de las cuotas de pesca en Nueva Zelanda. ¿Saben cuántas cuotas de pesca tiene el pueblo lafkenche, chango, coya? 0. Equivale a 0. Entonces estamos muy lejos de esa política. Y la pregunta es, ¿por qué estamos tan lejos de esa política? Fundamentalmente porque en Nueva Zelanda se le reconoció el Tratado de Waitangi firmado en el año 1840 entre el Estado neozelandés y el pueblo maorí. En Chile se firmó en 1825 en el gobierno de Ramón Freire el Tratado de Trapigüe, que reconocía a la nación mapuche y que decía que los chilenos que pasaran del Biobío al sur tenían que portar pasaporte. Bueno, ese tratado en Chile no es reconocido y de hecho es oculto todo lo que es educación en Chile y se encuentra en la Biblioteca Nacional como algo anecdótico. Pero en términos de derecho y político, el Estado de Chile no lo ha reconocido. En Nueva Zelanda se reconoció y por lo tanto al reconocer esto se reconocen los derechos políticos, territoriales y colectivos del pueblo maorí. Y eso se transfiere o se representa en poder político en el Parlamento, en poder económico con los fideicomisos y además en las compensaciones que se le han dado. Entonces, en Chile no se reconoce el Tratado de Trapigüe. Todavía no se reconocen los pueblos originarios como pueblos, menos el mapuche, y eso que somos el mayoritario, y que somos la base fundante de lo que es Chile hoy día, somos la base antropológica, incluso ética de lo que es Chile hoy día. Y además de eso, la solución al problema que da el Estado es transformar este problema político en un problema de pobreza solamente. Y lo resuelve con bonos y material asistencial, y los que no se conforman con eso, entonces los transforman en delincuentes o terroristas. Entonces la medida es asistencial por un lado y judicial y represiva por otro. Eso es lo que nos ha entregado el Estado de Chile, a quien el propio pueblo mapuche financió para que se liberara de los españoles. Claro, es bastante real lo que estás describiendo, Diego, sobre todo de un montón de otras cosas, o sea, de tierras que fueron robadas a las comunidades, que muchas veces no son hace tanto tiempo como cree la gente. Muchos están convencidos que las tierras que reclaman las comunidades son de la época de Colón. Quizás sería bueno aprovechar aquello también para explicar de qué época estamos hablando, de estas tierras que fueron usurpadas a las comunidades, para poner en contexto, para entender que en muchos casos estamos hablando de los abuelos, de los bisabuelos y no mucho más allá. O sea, gente, incluso algunos padres que fueron perjudicados al perder sus tierras en distintas épocas de la vida de nuestro país. Bueno, mira, en términos prácticos, el único pueblo indígena de América que le ganó a un imperio, el imperio español, fue el pueblo mapuche. Y esto fue liderado por Pelantaro de Puren Indómito. De hecho, hay hasta un poema épico de Diego Saavedra que habla de Puren Indómito en honor a este pueblo que fue el que derrotó al Imperio Español. Y ahí fue el triunfo Curalaba en el año 1598, de mano de Pelantaro. Yo siempre recalco esto porque esto es medular en la historia de América Latina y en la historia de Chile.
y porque además yo soy de Purén y pertenezco a este pueblo y a esta descendencia. Entonces, luego de eso se firmaron las paces de Quilín, el Tratado de Quilín, donde España reconoce el reino de Chile y la Patagonia, como lo explica Diego de Rosales en el libro El Flandes Indiano, el reino de Chile y el Flandes Indiano. Entonces, esto es muy medular, porque nosotros logramos implementar la frontera que estaba en el río Biobío, hasta Valdivia. Entonces, del año 1641 al año 1860, estos fueron terrenos por más de 200 años, territorio del pueblo mapuche, administrado por el pueblo mapuche. Este tratado con España se ratificó en el año 1825 por Ramón Freire, en la cual se reconoce la autonomía mapuche. Entonces, los únicos que le han quitado las tierras por manera violenta y además violando tratados fue el Estado de Chile, no fue la corona española. La corona española fue derrotada y reconoció al pueblo mapuche y reconoció su autonomía territorial. El pueblo de Chile fue que después de 40 años de firmar este tratado de Trapihue, mediante el ejército, invadió, mató sobre el 50% de nuestros abuelos y quitó de los 10 millones de hectáreas que tenía el pueblo mapuche, 10 millones de hectáreas, los dejó en 500.000 hectáreas, 536.000 hectáreas. Y los 9 millones y medio se los quitó. Pero además de eso le quitó toda la gran cantidad de ganado que el pueblo quitó. Yo lo digo por hablar de una palabra simpática, pero en realidad fue robo, fue fruto. Entonces, eso empobreció al pueblo mapuche y además de eso lo redujo. Por eso es que hasta el día de hoy se hablan de la reducción indígena, porque lo redujo a 500.000 hectáreas. Bueno, ¿dónde están esos 9 millones y medio de hectáreas hoy día? No están en las ciudades, porque hay sectores que son bastante extremistas en la política que dicen, oye, si le devuelven las tierras a los mapuches, ¿dónde vamos a vivir nosotros? Uh-huh. Eso lo hace solamente para que la gente de la ciudad se asuste, pero las tierras no están en la ciudad, las tierras están en manos de los grupos económicos, por eso que no se resuelve el problema mapuche. Solamente en la industria forestal tiene 3.676.000 hectáreas. Hablamos de Angelini y Mate. Industria forestal que además es subsidiada. Además subsidiada por todos los chilenos, gracias a Pinochet. Y renovado por Michelle Bachelet y por Piñera. Entonces, el decreto de ley 701. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque todo el pueblo mapuche del Biobío al sur no supera las 900.000 hectáreas. Pero dos familias en Chile de emigrantes europeos, Angelini y Mate, son dueños de más de 3 millones de hectáreas. Claro. Y justamente estas dos familias son las que financian a los políticos, pues. Son los con los que Corpesca han financiado a diputados y senadores. ¿Cómo Angelini hicieron de esa cantidad enorme de tierras, Diego? ¿Cómo sucedió ese proceso que fue dejando de lado cada vez más? Porque en el fondo tú hablabas de 10 millones de hectáreas, ¿cierto? Se redujeron, pero hoy día hay de esas 10, 3 millones que están en manos de dos personas, decías tú, de dos grupos, o tres, no recuerdo cuánto es. El resto está a nivel de latifundio. Uh-huh. Latifundio, industria forestal, se quedaron con las tierras. Y esas tierras fueron traspasadas en gran medida. Bueno, mira, hay un libro fundamental que es bien recomendable para los que tengan crítica a lo que estoy diciendo, que se llama El despojo Naxche. Gran parte de estas tierras que se le quitó al pueblo mapuche fueron entregadas directamente a los inmigrantes europeos. Estos inmigrantes europeos, con estas tierras que les costó cero y además el Estado los financió, se transformaron en una nueva clase agraria, económicamente poderoso, y después se transformaron en la clase política agraria. Y esos son los mismos descendientes de ese grupo, son los que siguen administrando el poder hasta hoy día, y por eso siguen acuñando el mismo discurso que tuvieron en esa época, que los mapuches no saben trabajar la tierra, que ellos sí la saben trabajar, que son borrachos, que son flojos, ellos no toman y son muy trabajadores, que los mapuches además de eso hoy día además son terroristas y ellos no son terroristas, o sea, por eso ellos tienen que adueñarse de las tierras porque los mapuches somos muy malos según ellos.
todo este discurso ideológico, racista, clasista y arribista se instaló con el fin de defender interés económico en tierras que no eran de ellos. Eso es por una parte. Todas estas tierras, según el estudio que hizo la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, en el cual hizo el entrecruzamiento entre algunos títulos de merced y los nuevos dueños de las tierras, concordaron que más de ciento y tantas mil hectáreas se encontraban en manos de empresarios agrícolas, que ellos se autodenominan campesinos, no sé, pero son empresarios agrícolas. Agricultores. Y la otra cantidad se encuentra en la industria forestal. Que dicho sea de paso, la industria forestal la Forestal Arauco fue creada por Eduardo Frei Montalva. Esta era una empresa del Estado de todos los chilenos, que fue traspasada en la dictadura a estos grupos de poder, pues. Y así como fueron traspasadas por esa misma dictadura las tierras gratuitamente a esta gente. Entonces, además de eso, crean el decreto de ley 701, donde nosotros con nuestro impuesto le pagamos del 75% hasta el 90% de las plantaciones y del manejo forestal. Bueno. De esa línea, disculpa, Gabriel. Yo recuerdo que comentamos tiempo atrás, Diego, una columna tuya respecto del royalty, de los impuestos que se deudan históricamente por parte de la industria forestal. No sé si nos puedes comentar un poco respecto de esa deuda histórica que existe ahí. Bueno, mira, todo tipo de personas que son propietarios de terreno tienen que pagar lo que llaman la contribución, lo que es el impuesto territorial. Y que esta ley se creó con el fin de que estos recursos llegaran a los municipios donde estaban instaladas estas tierras. El decreto ley 701, en su artículo 10, dice que se exime del pago del impuesto territorial a la industria forestal que se acoja a este decreto, a esta ley, y que son perdonados de este pago hasta el segundo año de la primera roda, de la primera corte. Esto es del año 74. Pero al año 82, que debería haber terminado este plazo, no se había pagado nada. Y del año 82 al 2018, la industria forestal no ha pagado el impuesto territorial, que son miles de millones de pesos. Y que esta plata va en directo beneficio de los alcaldes de las comunas pobres. Sin embargo, las forestales se han encargado de entregarle plata a los alcaldes para que hagan obras de teatro, para que disfracen a los mapuches de cuestiones. Entonces, así le pasan plata a los alcaldes de los municipios estas forestales para que estos municipios no cobren el impuesto territorial y se queden todos callados. Y esto ocurre justo en las comunas más pobres, porque Lumaco tiene un 48% de pobreza, 48% de pobreza, y tiene sobre el 50% de la superficie forestada. Y esto piensan resolverlo con una obra de teatro de Curalaba. Entonces me parece a mí una cosa, con todo el respeto que me merece, me parece una cosa a lo menos rara. Y la autoridad, la autoridad fiscalizadora, la denuncia no existe, no es tomada en cuenta, o es tanto el amarre que impide deshacer esta cosa. Mira, la Corfo, o sea, la CONAF, la respuesta que dio a distintas cartas que se enviaron solicitando respuesta, dicen que ellos no tienen la capacidad operativa y logística para poder medir las tierras y las plantaciones para poder cobrar esto, porque es CONAF la que tiene que informar al Servicio de Impuesto Interno para que éste cobre esto. Entonces no lo cobra y el Servicio de Impuesto Interno dice que ellos no lo pueden cobrar porque CONAF no ha enviado la información para cobrarlo. Y CONAF no lo envía porque dice que no pueden medirlo, lo cual es pura mentira, porque hoy día, con la bonificación forestal, ellos saben perfectamente a quiénes le pagan la bonificación forestal y cuál es el número de hectáreas que cada empresario tiene. Pero ellos han utilizado esa excusa, no sé por qué cosa será, pero se han transformado en traidores de la patria al no hacer que se cumplan las leyes. Complejo escenario. Dale, no, Gabriel. No, dale. Sí, a mí me gustaría un poco tratar de retornar a lo que se está viviendo con el tema de la pandemia, ¿ya?
volver a situarnos en lo que están viviendo, sobre todo las comunidades rurales. ¿Tú tienes antecedentes de cómo está la situación desde el punto de vista sanitario? ¿Cómo se está si hay muchos contagios, si las personas, si hay muchos muertos, ¿cómo se está midiendo eso? ¿O también es parte de los problemas que estamos viviendo y a las comunidades no llegan los PCR, no están cerca de los hospitales, sigue ese nivel de discriminación también en este sentido? Bueno, mira el artículo 25 del convenio 169 para pueblos indígenas y tribales, indica que los estados que han acogido este convenio deben implementar políticas de acuerdo a la cosmovisión de los pueblos indígenas. Uh-huh. Esto quiere decir que aplicar políticas de salud diferenciadas, de acuerdo a su cosmovisión, en la cual hay una salud que se le llama intercultural, donde hay machi, donde hay una forma distinta de entender la salud. Esto en Chile no se ha aplicado. Tampoco se han aplicado casas sanitarias que permitan que las personas que están en el mundo indígena, en sectores convivientes de mal estado, puedan vivir este momento de cuarentena en un espacio mejor. No se ha cumplido de parte del Estado ninguna de las medidas básicas que ellos mismos han aprobado para el mundo indígena. Ahora, en Lonquimay ha habido una gran campaña para poder ayudar a las comunidades pehuenches de ahí, porque ha habido un aumento de contagios tremendo en un sector que está muy alejado del centro metropolitano. Pero por otra parte, hay que indicar que en Chiloé, por ejemplo, el nivel de muerte infantil sin coronavirus es el doble que en otras partes. Inclusive en Reloncaví se cuadruplica la cantidad de indígenas que mueren en la niñez, en el nacimiento. Imagínate esto sumado a lo que es el coronavirus. Y todo esto se ha agravado profundamente porque los hospitales que antes existían en las comunas como Purén, como Lumaco, no tienen especialidades, no tienen la capacidad de atender a las personas que tienen problemas de salud grave como lo del coronavirus, y tienen que trasladarlo a las grandes ciudades, donde las grandes ciudades están colapsadas y están en cuarentena. Esto hoy día se agrava porque este decreto fue creado por Ricardo Lagos, en el que transformó los hospitales de primera categoría y segunda categoría de acuerdo al número de habitantes, donde le quitó la especialidad de los hospitales chicos con menos de 5.000 habitantes. Bueno, hoy día se está pagando el costo de esa política del Estado, digamos. Muy bien, no hay nada intercultural. Yo creo que estamos más o menos, lamentablemente la diputada Emilia Nullado me comentaba que se encuentra en su comunidad, en San Pablo, en la región de los lagos, y no logró conectarse jamás para poder sumarse a esta conversación, que ha sido bastante interesante, porque ella es una de las que está ejerciendo el poder y ha sido sindicada por muchos como la primera diputada mapuche. ¿Cómo ven ustedes la aparición de Nullado? Yo sé que no es de Temuco, pero en el fondo sí ha sido reconocida por muchas comunidades, al menos. Viene de ser sí, concejal. Bueno, por supuesto que es muy importante que al Parlamento lleguen voces indígenas, porque cuesta mucho que eso ocurra. Y efectivamente Emilia Nullado es una persona que yo conozco, y le tengo mucho cariño y creo que sin duda es un aporte. Porque el problema de participación política no es de ella y tampoco se va a solucionar con esta aparición, digamos, tanto de Buenchumilla como porque el problema político es medular y vertebral del Estado, digamos. Entonces, el Partido Socialista, que yo tengo muchos amigos ahí, pero bueno, el Partido Socialista era accionista de Soquimich. Entonces, bueno, pero hay muchas cosas que conversar. Le tengo mucho cariño a Emilia y le mando un abrazo grande. Lamento que esto haya terminado en un monólogo, pero ya tendremos otra oportunidad para... Diego, al contrario, mira, lamentamos sin lugar a dudas la ausencia de la diputada, pero este formato nos permite escuchar mucho más a nosotros
Y lo que es más importante, el protagonismo de nuestro invitado, que en este caso ha sido absolutamente relevante por un tema que muchos escuchamos hablar, pero que no lo tenemos asimilado en el día a día. De hecho, me está escribiendo por interno que una consulta, te voy a decir, es mi hijo el que me pregunta, pregúntale por la violencia en la Araucanía. Anoche hubo alguna manifestación en Cañete, hay una imagen bastante cruda respecto, se quemó un zorrillo, hay manifestantes heridos. Eh, la violencia es una constante. Hay una asociación, tú recién lo decías, que es flojo, que es alcohólico y es violento. ¿Cómo se percibe eso, Diego? Mira, para poder ver el detalle de eso, es importante tomar en consideración el siguiente punto. El INE publicó un estudio de las regiones más violentas del país. En ese estudio, la región más violenta es Iquique, la sigue la región de Valparaíso y después la sigue la región metropolitana. Estas tres regiones estoy hablando de asesinatos, mueren 25 veces más personas asesinadas, tanto por asalto o por el narcoterrorismo, que en la Araucanía. Es parte de la desmitificación, esto de querer creando este escenario para justificar lo otro que tú planteabas inicialmente. Claro, entonces es importante tomar este detalle, que es un gran detalle del INE, tremendo, que es una cosa, una encuesta científicamente comprobada. No obstante, no hay ninguna medida que incorpore especialidades militares, especialidades policiales en estas regiones que son las más violentas para evitar que asesinen gente, pues, ciudadanos. Pero sí instalan en una de las regiones que según este estudio es menos violenta, en la Araucanía, instalan todo un contingente militar, policial, para combatir la violencia, lo que ahora le llaman la violencia rural. Según el propio fiscal regional de la Araucanía, la violencia rural fue de un 0,1% el año 2018. Lo que quiere decir que hay alrededor de 200 y tantos delitos rurales, no asesinatos, delitos, ya sea robo y todo. Bueno, pero y de esto, el 0,1 del 0,1 puede ser relacionado con el mundo o con el pueblo mapuche. Pero resulta que los únicos que son violentos ahora es el pueblo mapuche, y justamente hay un activista mapuche, y justamente para tratar de judicializar la demanda política, entonces se crea una imagen en la que se vende en distintos medios, en la cual chuta, toda la culpa es de los mapuches. Pero nosotros no hemos matado a nadie, no hemos asesinado a nadie, todo lo contrario, es al revés, es al mapuche el que le dispara a los asesinos. Todas estas medidas que se implementan, que son violentas de parte del Estado, porque, digamos, ¿acaso no es violento que el presidente Piñera inaugure la compra de tanques que cuestan millones de dólares en la región más pobre de Chile? Absolutamente. ¿Acaso eso no es violencia? Bueno, con esto quiero responder concretamente la pregunta. El nivel de violencia de la Araucanía no es el que se quiere hacer aparecer. Las políticas públicas contra el narcoterrorismo y la violencia del Estado son completamente eficientes. Y por lo demás, hay un servicio de inteligencia especializado en la Araucanía. Entonces, ¿cómo es posible que ese servicio de inteligencia especializado, con más de 27 efectivos de todas las ramas del ejército y la policía en Chile, no sepa quién está quemando los camiones? ¿Cómo es posible que la inteligencia de Chile no haya capturado a nadie? Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Reforzar la represión y reforzar todo lo que es la fuerza policial, pero no para defender al ciudadano que asaltan en la calle, para el que le roban, no, es para defender los fondos de los latifundistas. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, no le demos más vuelta porque... Una constante aplicación de la Ley de Seguridad del Estado, además, que pareciera que lo único que se califica de terrorismo son los eventuales actos del pueblo mapuche, no así cuando manifestaciones o hechos similares. Me voy a poner en un contexto. Imaginemos una toma de un
forestal donde se termina habiendo un incendio, más allá de quienes sean los responsables. El Estado en la Araucanía de inmediato aplica ley de seguridad del Estado. En cambio, si pasa algo similar en Santiago, en Valparaíso, en Antofagasta, en Iquique, donde se tomaron un lugar, donde se quemaron cosas, no se aplica la ley. No, porque la ley de seguridad del Estado es una herramienta que permite violar el debido proceso para perseguir a mapuche y tenerlo durante mucho tiempo en... Exclusivamente, pero prácticamente de manera exclusiva en el pueblo mapuche. O sea, todos los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado de Chile argumentan que este es un instrumento político, judicial, que se transformó en instrumento político para perseguir la causa de un pueblo. Inclusive más, si en el pueblo mapuche hubiera algún delito, algún delincuente, ¿qué tiene que ver con la demanda política que el Estado ocasionó Exacto. al violar el Tratado de Trump? No tiene nada que ver. Pero bueno, les mando un abrazo grande. Muchas gracias por considerarme en su programa y lo felicito. Un saludo a todos. A ti, Diego, por tu participación, por tu tiempo y dejarte abiertas las puertas. O sea, son este tipo de temas los que nosotros intentamos levantar con este ejercicio periodístico, con este ejercicio de ir convocando esfuerzos en términos de medios locales para colocar en el tapete, colocar ahí acento en aquellos temas que los grandes medios no tocan. Y si lo tocan con la debida prisma, no vamos a decir más respecto. Agradecerte, Diego, puertas abiertas, pero antes, una última pregunta que se me quedó, yo sé que estamos pasaditos, estamos ahí. Nosotros, como Poder Liderazgo, te entrevistamos tiempo atrás y había una pregunta que me quedó dando vuelta y que tenía que ver, el chileno, el ciudadano chileno, ¿cuánto empatiza con el conflicto mapuche? Mira, hay un estudio de la universidad. Bueno, primero el INE dice que somos el 12% de la población chilena, pero un estudio de la Universidad Católica, de un centro que tienen ahí para estudiar las cosas indígenas, logró apreciar que hay un 35% de adhesión a la causa mapuche. Eso incorporaba que se le devuelvan las tierras, que se reconozca la deuda histórica. Pero esto yo creo que se aumentó aún más con el levantamiento social de octubre, Exacto. En la cual una de las banderas vinculadas al pueblo mapuche ha sido tomada como estandarte de lucha del pueblo de Chile con respecto al pueblo mapuche. Entonces ahí se logra entender que hay dos cosas. Uno, un reconocimiento de una identidad que Chile no tiene, porque si uno le pregunta a un chileno qué es lo que es ser chileno para usted, seguramente no sabe si es ser mezclado con los españoles, criollos, entonces bueno, pero un mapuche sí sabe perfectamente lo que es el mapuche. Bueno, esta identidad es la que le ha ido dando fuerza y sustento a la causa del pueblo de Chile, y aquí hay un acuerdo de voluntad en que hay adversarios comunes que crearon la pobreza para los chilenos y que crearon la segregación política y económica para los pueblos indígenas. Entonces yo creo que aún tenemos mucho más que estudiar al respecto, y tenemos mucho más que ver con los nuevos levantamientos que van a venir, pero fundamentalmente un hecho que hay que darle vuelta y que hay que meditar. Y es que el ancestro de Chile es el mapuche. Ancestro que ha sido vilipendiado, que ha sido maltratado y que ha sido no escuchado y que ha sido olvidado. Bueno, hoy día, en esta época, después de 200 años de república, ese ancestro mapuche vuelve a renacer en la movilidad del pueblo de Chile, no solamente en la nuestra. Por lo tanto, lo que puede ocurrir en Chile es de mucho más profundidad y alcance, porque la refundación de la política también tiene que ver con la refundación de una nueva ética del desarrollo y de una nueva ética de la política. Y lo que la pandemia ha enseñado es que para que una persona viva, el otro tiene que ayudar, es decir, la interrelación, la correlación entre ciudadanos es la que permite que la especie humana se pueda mantener en índices de pandemia como esta, y eso los pueblos indígenas lo tienen de manera natural. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Te dejamos. Nos vemos en otra ocasión. Te liberamos. Gabriel, tremenda conversación la que tuvimos hoy día. La verdad que
Muy potente. Lamentablemente no pudimos tener en esta conversación a la diputada Nullao, problemas técnicos, pero Exactamente. queda mucha cosa para pensar aquí tras la conversación que tuvimos con Diego. Sin duda, hay harto que analizar, hay harto que traslapar al resto del país. Mira, Diego reproduce algo que es súper sincero. Los grandes medios de comunicación han hecho en muchos casos verdaderas películas en los noticieros respecto a las tomas, respecto a la quema de vehículos, respecto a un montón de cosas, muchas de ellas que han sido desmentidas. Creo que Catrillanca, el ejemplo de Catrillanca es justamente en los casos de los asesinatos que han provocado Carabineros en algunos casos son los más decidores, porque se ha tratado de ocultar no solo una vez, sino que varias veces, ¿ya? Se ha tratado de ocultar la información. Entonces, el tema de la ley de seguridad del Estado, el tema, oye, si la ley de seguridad del Estado de verdad se le aplica exclusivamente a las comunidades mapuche, no hay más casos, o sea, son mínimos los que están aplicados en otros espacios y al nivel que están, significa que pueden vulnerar haber, derechos. ¿no? Y haber testigos protegidos que no tienes cómo encararlo, no tienes cómo comprobar que se están diciendo la verdad o están señalando una mentira. Nos han enfrentado a una película, hay mucha gente que se la ha comprado completita y creen que efectivamente las comunidades mapuche de partida creen que están viviendo con taparrabo y en segundo lugar creen que son todos terroristas, que son todos que andan buscando, ¿cómo lo dicen? Porque con la pluma parada, que es una cosa bastante despectiva hacia las comunidades. Bueno, eso es conversaciones pandémicas con ventilador desde las regiones. Un esfuerzo, vuelvo a insistir en la palabra esfuerzo, de varios medios que buscamos poner precisamente este tipo de temáticas en la agenda, que ojalá quienes nos acompañaron hoy día puedan reflexionar, puedan investigar más, puedan dejar de ver estas películas que tú planteas, Gabriel, y ir a buscar esa identidad que muy bien planteaba Diego. O sea, si hay una identidad que tenemos nosotros como chilenos, precisamente descansa en el pueblo mapuche. Un 12% plantea él, no es menor. Entonces, es tiempo. Gabriel, yo por Ah, mi parte ha sido un día agotador, ha sido un día claro, extenso que todavía no termina. Todavía no yo termina. de las 4 AM en pie, estimado. Bueno, así es la vida, pues amigo mío, hay que pelar las papas. Exactamente. Ya, estimado, un abrazo a todos los amigos que nos están escuchando, desde acá, desde BTV, desde Poder y Liderazgo, conversaciones pandémicas con ventilador. Desde las regiones. Las Y con regiones, estimado. eso Buenas nos noches. vemos. Buenas noches, que esté muy bien.